periodismo es un registro histórico como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y la libertad de las personas. Investigaciones, historias frescas, entrevistas, debates, opiniones, información oportuna y atractiva. Frente a Frente, el programa de debates referente en Honduras. Renato Álvarez escribe la historia del periodismo en Honduras cada mañana. Frente a Frente, lunes a viernes 7 de la mañana por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. ¿Qué está pasando? Está pasando en Tu Nota. Puede ingresar usted a Tu Nota y ver las noticias que usted mira en pantalla. Plan de rescate para el Valle de Sula, 3 represas, ordenamiento y reconstrucción. Lula y Bolsonaro definirán en segunda vuelta la presidencia de Brasil. Alertan que disturbio en el Atlántico podría afectar a Honduras en los próximos días. Así que lo que está pasando en Tu Nota. Y por supuesto, cortesía de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana para analizar un tema que de materializarse será positivo para Honduras. Ustedes saben muy bien que desde la instalación de la Corporación del Milenio solo una vez hemos tenido acceso a esos fondos. Y esa vez obtuvimos al menos 210 millones de dólares. Y con esos fondos se construyó parte de esa carretera CA5. Con esos fondos se repararon carreteras, si mal no recuerdo, secundarias, terciarias, se invirtió en la parte agrícola. O sea, son fondos que nos sirvieron. Y en esta ocasión la gran noticia es que el gobierno hondureño intenta hacer un plan, si no es que ya lo tiene y hoy lo va a socializar, tratando de volver a ser elegible para obtener estos fondos y a la menor brevedad posible. Ya tenemos varias décadas en el que Honduras no ha sido objeto de más préstamos porque en algunas áreas de la democracia el país no sale bien calificado. En materia de corrupción ya hace bastante tiempo que no salimos bien calificados. Hay 3 puntos que han sido los puntos difíciles, complejos para nuestro país y ahí del por qué no hemos sido objeto nuevamente de una cuenta del milenio. Pero esta vez, y desde que a mí se me comunicó, yo creo que fue por el doctor Hugo Noé Pino, Hugo Noé Pino fue, ¿verdad, Ismael? Pedro, me llamaron. Y Pedro Barquero, correcto. Mira, estamos trabajando en eso. Marcio Sierra, dicen, ha sido encomendado para esa tarea. Y me llamó la atención, y no solo me llamó la atención, sino que me generó esperanza, porque 200 millones de dólares yo sé que nos pueden servir mucho, pero mucho al país. Y esta mañana, para hablar de temas, justamente tenemos al presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y ministro asesor en gestión pública por resultados, don Marcio Sierra, a quien saludo. Bienvenido, Marcio. Renato, mucho gusto, gracias. es un placer tenerlo. Como es un placer tenerlo aquí por primera vez de manera presencial, porque siempre ha sido por teléfono, al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mose. ¿Qué tal, don Dante? Buenos días. ¿Cómo está Mucho usted? gusto, Renato. Bienvenido. Un placer, señor. Gracias, igualmente. Y a don Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa
y Desarrollo de Honduras. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenos días, un placer. Muy bien. ¿Todos pasaron un buen fin de semana? Muy bien. Sí. Con éxitos deportivos en el campo nacional e internacional. Yo admito que no me fue muy bien, ¿verdad? Perdió el Motagua en Tegucigalpa. No perdió el Real Madrid. Lo que pasa es que para los que somos... Motagua perdió. El Motagua perdió, sí. Ese fue mi primer golpe deportivo. Y con el invicto que íbamos, no. Sí, pero bueno. Y en el aspecto internacional, ya para los madridistas empatar es perder. Y se empató. Sí. Bueno, vamos a lo nuestro. Así que me gustaría primero escuchar a don Marcio Sierra Discua sobre este proyecto que va avanzado. Y el objetivo del mismo es tener posibilidades nuevamente del acceso a esos fondos de la cuenta del milenio. Así que, don Marcio. Bueno, muy buenos días, Renato, buenos días, Dante, y buenos días, Ismael. Buenos días a todo el pueblo hondureño por la oportunidad de estar aquí brindando una información que realmente es crucial para nuestro país. ¿Por qué es crucial? Porque no solo es la cuestión del apoyo financiero que da la cuenta del milenio, son cantidades muy considerables que la cuenta del milenio da con el propósito de que los países de bajos ingresos o ingreso medio puedan tener un crecimiento económico incluyente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando es incluyente es que haya crecimiento económico con reducción de pobreza. Y ahí pues entonces a los países se les donan el dinero, no es que lo prestan, es una donación por buen comportamiento. Muchos países han recibido estos beneficios, más adelante vamos a hablar de cuánto han recibido países como El Salvador, como Marruecos, Honduras, etcétera. En ese sentido, lo importante es no solo esa cantidad de dinero, sino que Honduras recupere la credibilidad, recupere la confianza, y con esa recuperación de credibilidad y confianza tenemos una reducción del índice ¿cómo se llama? Para el acceso a los créditos. Eso es importante porque eso trae mucha inversión, porque hay más seguridad por los indicadores que tiene la cuenta del milenio. Pero lo más importante para mí no es tanto la parte objetiva, sino la parte subjetiva del programa, y es que Honduras recupere, el pueblo hondureño recupere la dignidad, esa dignidad que ha estado botada porque nos dicen a nosotros que somos calificados como de los países más corruptos de Latinoamérica, y hemos estado de los países más corruptos del mundo. Entonces, al nosotros volver a entrar a esto, y entrar a la cuenta del milenio significa pasar el indicador de corrupción, que es el indicador principal, porque se pueden pasar todos los indicadores, si no pasa el indicador de corrupción, quedamos fuera. Y esa es una de las razones por las que Honduras desde el 2009 no ha vuelto a accesar a los fondos de la cuenta del milenio. En ese sentido, cuando estábamos en el proceso de transición, nosotros hablábamos con organismos internacionales y todo, y el equipo económico puso la idea de que deberíamos de buscar la manera de volver a lo que es la cuenta del milenio. Y desde ese momento empezamos a pensar con un grupo de economistas para hacer un plan, presentárselos, y ya se llevó a cabo eso. Ya la presidenta Xiomara Castro, el día 21 de septiembre de este mes, la acompañamos a Nueva York cuando fuimos a la reunión de las Naciones Unidas, y vinieron de Washington los vicepresidentes de la cuenta del milenio y el director para elegibilidad, y estuvieron con nosotros, presentamos el plan y les gustó. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nos encanta? Porque está orientada exactamente, toda la medición de los indicadores que ustedes van a hacer están alineados completamente a lo que es. Claro, nosotros ya conocemos porque ya estuvimos 3 años recibiendo los beneficios y cumpliendo todos los requisitos que pedía la cuenta del milenio. Entonces les presentamos el plan. Es un plan participativo,
Renato. Es participativo porque está la sociedad civil, empresa privada, todos los tres poderes del Estado, organismos contralores, y ahí se desglosa todas las actividades que tiene que hacer cada institución para que vayamos en eso. Ellos lo vieron con muy buenos ojos. De hecho, el día 27 de septiembre, o sea, la semana pasada, nos remitieron este documento que puede ver acá, donde se llama, dice, reporte de los criterios y metodología para determinar la elegibilidad de los países candidatos para la cuenta del milenio para asistencia para el 2023. Bueno, ya para el próximo año. Y ya Honduras aparece en la lista de los que podríamos ser ya elegibles. O sea, nosotros somos elegibles porque ya estábamos, simplemente no, salimos porque no cumplimos con el indicador de corrupción. Y entonces eso es lo que tenemos que trabajar más, el indicador de corrupción. Además, hay una gran cantidad de acciones y factores que están haciendo para combatir la corrupción, porque usted sabe todo lo que pasó en los 10 años anteriores, casi los 12 años anteriores, que la corrupción fue uno de los principales flagelos que nos afectó tanto en el país. Miren, ya vamos a profundizar consultándole a don Marcio Sierra qué estrategia interna de combate a la corrupción, de fortalecimiento de la transparencia, aplicará Honduras para tener acceso a esos fondos en el 2023. Porque cuando él me dice que ya estamos en la lista de países para estudiarlos y pueden tener acceso a esos fondos para el 2023, la verdad que me genera todavía más esperanza, porque yo como mínimo decía para el 2024. Pero es que ya para el 2023 pueden haber opciones, sí, dependiendo del trabajo y del esfuerzo interno de Honduras en el combate a la corrupción. Por eso es importantísimo el tema. Y si ya la vez anterior, la primera vez que obtuvimos esos fondos, fueron como 215, pero al final ya no recuerdo por qué razones 15 millones no los obtuvimos, don Dante. Del programa Umbral. No. Aparte de eso, cuando el golpe de Estado salió una resolución de la cuenta del milenio, ahí hay unos derechos civiles y derechos políticos. Entonces, ellos en octubre del 2009 declararon a Honduras fuera de la cuenta del milenio porque no les parecía. Hay un acta número, ahí lo tengo yo, donde dicen que Honduras queda fuera porque violó lo que es los derechos políticos, y entonces nos sacaron eso por el golpe de Estado. O sea, ellos inmediatamente consideraron que fue el golpe de Estado. Eso estaba muy guardadito. Yo lo encontré investigando dentro de la cuenta del milenio. ¿Por qué razón? Y ahí tenemos el documento donde el Consejo Directivo declaró que Honduras debería salir. Estábamos ya en las últimas partes de la ejecución de esos 215 millones. Si ustedes se fijan, la carretera de Tegucigalpa, vía de San Antonio, se logró terminar en el tiempo que estábamos en el golpe de Estado, que estaban parados todos los desembolsos, pero ellos estuvieron haciendo desembolsos directos vía Banco Mundial y le pagaban directamente a los contratistas para no parar el proyecto. Bueno, pero sin lugar a dudas sería un buen esfuerzo de Honduras si ya para el 2023 logra acceder a esos fondos. Don Dante Mossi. Bueno, buenos días, Renato, buenos días, gracias por estar aquí. Yo la verdad que a invitación pues de esta iniciativa, igual que usted escuché esta iniciativa hace un par de semanas, me parece que es justo a tiempo. Hoy por hoy las tasas de interés han subido, aún las que el BCE maneja, que son tasas internacionales, han subido a valores ya cercanos al 6%. Entonces, la posibilidad de tener acceso a recursos no reembolsables realmente es de gran beneficio para el pueblo hondureño, porque abarata enormemente los costos y permite apalancar esos recursos. La cuenta del milenio, cuando fue aprobada por los 210 millones de dólares, el BCE fue el donante más grande que acompañó a la cuenta del milenio con 600 millones de dólares, que permitió construcción, ¿verdad?, de muchísimas carreteras. Así que yo creo que hay una posibilidad muy buena, ¿verdad?, de hacer obras
con un costo bajo. Pero volviendo al punto que Marcio hace, me parece que es muy importante, el hecho de que hay un plan hacia cumplir lo que la cuenta del milenio establece son buenas noticias, porque eso, como dice Marcio, a nivel global denota buen gobierno, buena gobernanza. Muchos de los indicadores no dependen del gobierno, van a depender de sociedad civil, de qué pensamos nosotros como ciudadanos, si la justicia en Honduras es equitativa, si la corrupción ha bajado. Entonces, es un ejercicio duro. Yo he trabajado en países, por ejemplo en África, en Ghana, tuvo un compacto de cerca de 500 millones de dólares y fue muy difícil llegar a eso. O sea, porque realmente no es el trabajo únicamente del gobierno, hay que trabajar con sociedad civil, muy de cerca, con organismos internacionales que monitorean el control de la justicia. Así que el hecho de tener un objetivo de gobierno, que es cómo yo me alineo a estos planes, son una muy buena noticia que todos debemos estar celebrando, tal como se lo menciona, y estoy seguro que, o sea, acuerdo con Fondo Monetario, esto, como dicen, cae bajo esta sombría que le permite al país tener credibilidad internacional. Así que yo creo que como parte del BCE aquí en vivo, le digo, pues le ofrecemos aquí al gobierno de Honduras el apoyo que sea necesario para crear o fortalecer los equipos que trabajen en lograr este tipo de meta, porque realmente es muy importante para el país y una muy buena señal para el mundo. Sí, y máxime si hay opción para el 2023, ¿verdad? Que es una carrera contra el tiempo enorme la que tenemos que hacer, pero bueno, por lo menos ya está la esperanza. De acuerdo. Correcto. A propósito, ¿se han convertido ustedes en el organismo multilateral que más préstamos le da a Honduras, no? Sí, señor, no solo a Honduras, a toda Centroamérica. Realmente el banco sigue creciendo. Creo que primero que todo, siempre digo, los socios AAA que tenemos, que son los 5 países de Centroamérica que pagan en tiempo y forma. Y también tenemos socios como Taiwán, que es República China de Taiwán, que es AA+, República de Corea, que es AA, y los demás socios. Pero realmente el BCE ha venido creciendo de manera sólida, constante, y yo creo que o sea, estamos proveyendo hasta recursos para bancos centrales, un poco ya entrando en una égida muy cercana a la del Fondo Monetario, pero lo hacemos no porque queremos sacar a los demás, sino porque realmente la región lo requiere. Y eso es un poco atender a los gobiernos en sus necesidades, y esto es a todos los gobiernos, no solamente Honduras. Toda la región centroamericana está recibiendo apoyo del BCE, y ya tenemos países que tienen cuenta del milenio, por ejemplo Belice tiene un programa, y esto realmente ayuda muchísimo a apalancar más recursos. Sí, yo recuerdo que uno de los países centroamericanos que más se benefició de la cuenta del milenio, si mal no recuerdo 2 veces, El Salvador. El Salvador recibió aproximadamente entre los dos, creo que fueron 700 millones de dólares. Y ahorita ya no han vuelto a recibir, están fuera. Sí, y aquí tengo el último informe de la cuenta del milenio y los porcentajes de nuestro país, y justamente le doy la palabra a don Ismael Cepeda del Foro Social de la Deuda Externa, porque muy bien lo decía don Dante Mossi, habrá que trabajar por parte del gobierno conjuntamente con la sociedad civil en función de este objetivo, que es acceder de nuevo a estos recursos que no tiene que pagar, que no suman deuda pública del Estado de Honduras, que son un regalo que hace Estados Unidos a las democracias que cumplen con todos estos requisitos. Ismael. Es así, sin duda es una noticia importante estar dentro de los 62 países, porque para el 2023 competimos con 62 naciones, que la evaluación va a salir a inicios de noviembre para ese próximo año, y competimos también con 4 países de ingresos medios bajos. Es decir, la competencia es de 66 países, y uno de los criterios para poder acceder sin duda son la disponibilidad de recursos que tenga cuenta del milenio. Entonces también hay que considerar ese asunto, y la verdad es que esta noticia también, como lo ha mencionado don Marcio, es que no solo trata del acceso a los recursos, sino también de la credibilidad, pero sobre todo porque la evaluación de cuenta del milenio no la hace cuenta del milenio. Los 20 indicadores que se cuentan en 3 dimensiones,
que son la libertad económica, la gobernanza con justicia y democracia, y lo que invierte el gobierno en su gente. Estos 20 indicadores son de Banco Mundial, son, por ejemplo, de Freedom House, lo que tiene que ver con derechos políticos, las libertades civiles, o el mismo Fondo Monetario Internacional, que realiza sobre el indicador de política fiscal, Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, el del acceso a la información. Es entonces que este sinnúmero de organizaciones, hay más entes internacionales, dan una radiografía al país. Entonces, esos 20 indicadores, por ejemplo, en el 2022, es decir, en este año que accede Belice y Zambia, pasaron 13 indicadores, Zambia pasó 15, y pasaron el del control de la corrupción, que ese ha sido el obstáculo para Honduras. Y Honduras solo ha podido en este 2022 aprobar 11 de los 20. Y por eso creemos que sin duda es esperanzador el plan. No obstante, es una competencia, vamos a decirlo, y también una dificultad porque viendo la metodología tiene 2 años de retraso. Uno cuando ve esos indicadores ve que hay datos del 2020, del 2019. Es entonces que el gobierno de Honduras tiene que implementar de manera acelerada esa estrategia para poder incrementar los valores y poder acceder de los recursos. Entonces, en general, esos 20 indicadores también no solo consta de la información dada. Hay una junta directiva de Cuenta del Milenio que pide información anexa, como por ejemplo si quiere profundizar en temas comerciales, quiere profundizar en el tratamiento de la sociedad civil, con su cooperación, por ejemplo USAID, con la cooperación del Banco Mundial, etcétera. Entonces, para eso estamos el día de hoy, para dar claridad de cuál es esa noticia positiva de intentar acceder a Cuenta del Milenio. El sábado anterior, cuando confirmamos ya la presencia de don Marcio Sierra, de don Dante Mossi y de don Ismael Cepeda, tuve una comunicación con un analista nuestro en aspectos económicos, que recurrentemente usted lo ve en las pantallas aquí del Televicentro, en nuestros noticieros, que es Roberto Lagos. Roberto Lagos no está en Carolina del Norte hoy, sino que viajó a Miami, pero vamos a tener una conexión con él en Miami. Y me dice, y no dejó de sorprenderme, mira Renato, me dice, y voy a citar las palabras textuales de Roberto Lagos, si está Marcio Sierra detrás de eso, dice, no sé si me voy en este momento a la pausa comercial o lo digo ya, pero no quiero generar incertidumbre en Marcio. No, pero no. Me dice, mira, si está Marcio Sierra detrás de ese plan estratégico, yo te digo que podemos lograr ese objetivo, dice. De veras le digo. Te lo aseguro, si está Marcio Sierra detrás de ese plan estratégico, podemos lograr ese objetivo. Claro que ese objetivo no es que lo va a lograr con una varita mágica Marcio Sierra por ser Marcio Sierra. Es él el que tiene que impulsar junto a la institucionalidad hondureña un trabajo fuerte en función de mejorar estos indicadores. Bueno. Eso está claro, pero lo importante es que haya un motor ahí impulsando con estrategia. Y estoy seguro que a eso se refirió Roberto Lagos, que lo tendremos en los próximos minutos. Ahora, me gustaría un favor, Ismael. Yo le paso esta tableta para que usted la manipule, que aparezcan estos indicadores en pantalla y me los vaya describiendo al público. ¿Cuál fue la última calificación? La última calificación de estos indicadores por parte de Honduras, que no nos permitió tener acceso a la última Cuenta del Milenio. Por favor, van a aparecer en pantalla y no se preocupen. Ahí están ya. Con solo el de corrupción ya estamos out. Sí. Céntrelo, bueno. céntrelo. El cuadro, céntrelo. Aquí. Sí. ¿Por qué me detengo en la gobernanza en justicia y democracia? Porque la metodología nos dice que hay 3 indicadores de suma importancia o para ser elegibles en Cuenta del Milenio, que es los derechos políticos, las libertades civiles y el control de la corrupción, que están en la parte superior de su pantalla. Y es entonces que nosotros solo hemos pasado 2 de 3. La metodología nos dice que podemos
tener entre los derechos políticos y las libertades civiles, pasar solo uno. En ese caso, Honduras tiene aprobado el de los derechos políticos. Sin embargo, como lo ha mencionado don Marcio, el control de la corrupción, que desde el 2008 lo hemos desaprobado, por eso no accedemos. Lo aprobamos en el 2019, pero en el 2020 volvimos a caer en no poder el control de la corrupción mejorarlo. Y por eso coloco estos tres, pero al final son 20 indicadores y estos 20 indicadores están en tres dimensiones, como lo he mencionado: la libertad económica, que tiene que ver con política fiscal, el control de la inflación, la calidad regulatoria, políticas comerciales, la inclusión de género en la economía, el acceso a la tierra, el acceso al crédito, y hay un indicador que no ha sido calificado hasta este año, que es como el inicio de los negocios. Y luego invirtiendo en la gente. Pero sí ha sido calificado años atrás, solo que como en la nueva metodología del 2023 tiene una nueva connotación esto de hacer negocios. Por eso ustedes miran el valor que solo está en el dato del 2020. Eso fue por el problema del doing business que tuvo el Banco Mundial, que tuvieron que parar, entonces ese no se... Exacto. Y para ir avanzando, pues lo que invierten los estados en su gente, que está la protección de los recursos naturales, lo que invierte en educación, lo que invierte, por ejemplo, en salud. Hay un indicador social muy importante que es a través de la equidad de género, que es el acceso a que las niñas tengan en la educación y sobre todo en la salud, y por eso ahí se incluye, y el tema de la inmunización o las vacunas. Y por último, pues lo que ya habíamos avanzado en el tema de la justicia, la gobernanza, que es la efectividad de las políticas, el imperio de la ley y el acceso a la información. Estos 20 indicadores, entonces, como también lo he mencionado, lo hacen diferentes organizaciones, diferentes instituciones, que termina sistematizando de una forma cuenta del Millennium para obtener pues ese resultado. Y lo que ellos hacen al final pues es una consolidación de esta información que como vemos en pantalla es, bueno, cuáles son las dimensiones que pasamos, y seguimos reprobados en el control de la corrupción, que también este indicador no es un tema de percepción, no es un tema de antojadizo, de Brookings y de Banco Mundial, sino recupera aproximadamente unas 23 evaluaciones, 23 encuestas que tiene que ver con el índice de competitividad mundial, tiene que ver con el de índice de transparencia internacional, por ejemplo, tiene que ver con Latinobarómetro, todas esas percepciones, Vanderbilt. Entonces, es un indicador sumamente difícil de pasar, vamos a decirlo de manera popular, sin embargo, no imposible. Y por eso creemos que la estrategia y que se va a desarrollar en este programa, como esa socialización y esa visualización del plan, pues nos va a ayudar también a tener mayor claridad de si podemos o no acceder los próximos años a cuenta del milenio. ¿Te parece posible que en el 2023 tengamos acceso a estos recursos? Pues no quiero ser el ave de Claro, mal hay que ser muy atrevido para decir no o sí, ¿verdad? Sin embargo, lo voy a hacer, pero yo creo que para el próximo año no vamos a acceder, es decir, la evaluación sale en noviembre de este año y como mencioné, son 66 naciones, unas han avanzado más que otras. Por ejemplo, hay 2 naciones que ya tienen programa umbral. Honduras tuvo un programa umbral. Y cierro con esto, Honduras, porque ya tuvo un compacto de cuenta del milenio, su evaluación es más rigurosa para acceder a un segundo compacto, y lo menciona la metodología. Entonces van a elevar tal vez no los indicadores, pero sí la evaluación, el estándar, y eso lo menciona la metodología. Entonces van a ser más rigurosos porque tienen que tener la información de tanto el primer compacto como también nosotros desarrollamos un programa umbral de 15.6 millones de dólares que lo manejó Inves para mejorar algunos o mejorar estos indicadores. Entonces Honduras también va a tener ese obstáculo de una mayor profundización en estos
en estos indicadores porque ya tuvo un compacto. Correcto. Bueno, la pregunta clave en este momento, antes de irnos a la pausa, y la respuesta clave sería si don Marcio Sierra nos dice, aunque haya un poquito de reservas, ya que la evaluación será en noviembre de este año, de que podamos tener acceso a esos fondos en el 2023. Digo, el impacto sería que don Marcio nos dijera si tenemos posibilidades para el 2023. Mire, nosotros nos anticipamos desde el periodo de transición a hacer esto porque sabíamos lo que Ismael dice. Si usted ve en realidad todos los indicadores que Ismael describió, si usted los pone, es casi un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno incluye el involucramiento de todas las instituciones de la sociedad civil, empresa privada, instituciones de justicia y todo. Entonces, nosotros ya tenemos montado completamente el sistema de gestión por resultados, donde está orientado ese sistema a cumplir con todos esos indicadores, y no solo eso, sino lo que haya crecimiento económico inclusivo. Si después podemos ver las gráficas que tenemos ahí de los años que nosotros cumplimos y luego la gráfica de lo que es la gobernanza, que cómo está construida la gobernanza de este plan y los ejes que tiene el plan. Cuando entremos a ver la parte del plan, ustedes van a ver que es posible. A nosotros allá en Nueva York nos dijeron que era posible. Bueno, ya estamos ahí. Mire, el 27 de septiembre nos mandan el documento. O sea que ya la primera reunión tuvo efecto. ¿Qué sucede? Que nos anticipamos también. Ya nos reunimos con World Justice Project, con Transparencia Internacional, con el Banco Mundial, con todos los organismos internacionales que miden estos indicadores. Hablamos, les mostramos, les pareció excelente la idea, la presentación que les hacemos, y estamos ahorita en esta semana reuniéndonos de nuevo con algunos para hacer memorándum de entendimiento, para ver un apoyo mutuo para poder accesar eso. O sea, todo estamos sobre la marcha. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante es que Honduras ya está en la lista. Ya Honduras puede accesar, y el indicador más difícil de aprobar, que dicen que es más difícil, que es control de corrupción, para mí creo que no es difícil. Pues lo único que hay que hacer es no robar. Y lo demás ya se cumple. Que no roben los funcionarios y que no haya propuestas indecentes del corruptor. Y luego que nosotros establezcamos todos los parámetros, como el sistema de compras y adquisiciones del Estado, que todas las compras y adquisiciones se publiquen por el Instituto de Acceso a la Información Pública, que presentemos informe de transparencia y todo eso, y yo creo que sí lo vamos a cumplir. Entonces, desde ese punto de vista, quiero aclarar algo que es sumamente importante y que todo el país lo sepa. Esa evaluación que va a salir ahorita el 30 de octubre o los primeros días de noviembre, esa evaluación corresponde a la evaluación del último año del gobierno del Partido Nacional. Pero va a hablar 2023, creo que va a ser. Entonces la gente cree que esa evaluación pertenece al primer año del gobierno de la presidenta Xiomara, y no es así. El primer año de la presidenta Xiomara Castro va a ser el próximo año, donde nos van a evaluar a nosotros desde enero hasta diciembre de este año. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, trabajando para que esa evaluación salga positiva y seamos ya parte de toda la evaluación, porque ¿qué hacen? Que agarran todos los 64 países y hacen el promedio, bueno, no solo los 64, sino que los dividen en categorías. Los que tienen ingreso mínimo de hasta $1,000. De 0 a 2,000. De 0 a $2,046, a $2,045, y luego de $2,045 a 4,255. Algo así. Sí. Entonces, dólares. Honduras está en el segundo tramo. Entonces, para que no haya problemas de que unos tengan ventaja que otros, porque tienen mayor ingreso y puedan cumplir más fácilmente eso, los dividen en esas categorías. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, de dividirlo en esas categorías, lo que hacen es que sacan el promedio. Por eso usted puede ver que un año, nosotros aprobamos el indicador de control de corrupción con 47%, pero ese 47% iba arriba de la media de los demás países que no pasaron.
Entonces, la media te pone el umbral para pasar o no pasar el control de corrupción. Entonces, creo que nosotros con ese plan, si todos los organismos y los que estamos enfocados en eso lo cumplimos, vamos a salir. Bueno, entonces hay que aclarar que si la evaluación de este próximo noviembre es sobre el último año del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, lo más probable es que no tengamos recursos de la cuenta del milenio para el 2023. En todo caso, deberíamos esperarlo para el 2023 no, pero para sí, el 2024. O sea, que se aprueben al final del 23. Y luego, ahorita lo tenemos como en el banco, que no vamos a... Porque el de control de corrupción, si el del año pasado salió 16, el último año fue mucho peor. Entonces, esperemos que no sea tanto. Y mire, y lo importante, sí, a Honduras, si va a tener recursos regalados por el orden de 200, 215. Hubo un compacto del Salvador que fue de 400 millones de dólares. Cuando salió ese informe que El Salvador tenía acceso a 400 millones de dólares y que nosotros nos quedábamos al margen después del primer compacto de 215, realmente yo recuerdo personalmente me entristecí porque son recursos que vienen regalados para invertirlos en la reducción de la pobreza. A Marruecos en 2 compactos le dieron más de 1.500 millones de dólares. Más de 1.500 millones de dólares. Pero también hay otro extremo negativo, como por ejemplo Nicaragua, que accedió al mismo tiempo que nosotros, ahora es un país que no puede acceder. No, está en la lista de no elegibles. Sí. No elegibles. Sí. Y nosotros sí estamos en la lista de elegibles. Pues yo decía que más allá de los recursos, es saber que el país camina y que su institucionalidad mejora y que los objetivos para la reducción de la pobreza se están cumpliendo. Al final es dignidad. Es cierto que necesitamos recursos en efectivo, pero también lo importante y lo que llena es saber que hay dignidad, que se está trabajando bien, que el Estado de Derecho se está construyendo, don Dante. No, de acuerdo. Nuevamente, aunque el informe que pueda salir este año sea negativo, creo que la buena noticia que tenemos que llevarnos hoy, Renato, es que hay una política de gobierno alineada con un marco global que viene dictado por el Congreso de los Estados Unidos, que de hecho no es el Ejecutivo, es el Congreso de Estados Unidos. Entonces, esto sirve para muchas evaluaciones, no solamente para la cuenta del milenio, y yo creo que el hecho de, como lo dice Marcio, que el gobierno quiere alinearse, esto es una señal muy poderosa, más ahora que está la misión del Fondo Monetario. Estoy seguro que lo van a notar en sus notas, ¿verdad?, de que el país está haciendo un esfuerzo por enmarcarse dentro de un marco que lo intentó por muchos años y no pudo. La lucha contra la corrupción no es fácil, toma muchos años, y es más, cuando se comienza a combatir la corrupción es cuando salen los escándalos, porque precisamente hay una lucha frontal. Entonces la primera señal para el público es como negativa, porque dice, hay corrupción porque hay escándalos. Pero no, es porque el Estado comienza a generar transparencia, luz sobre el proceso de adquisiciones y comienzan a salir los problemas. Pero eso no es malo, también es bueno. Entonces, nuevamente, el crédito acá que tiene el gobierno, que creo que vale la pena reconocerlo, es que hay una dirección, hay un norte en el plan de gobierno muy creíble, no solamente por parte del gobierno de Honduras, que tiene esa política, sino también que otras instancias que son totalmente independientes. Con los Estados Unidos no tiene nada que ver con la política interior de Honduras, y el hecho de que el gobierno de Honduras quiera moverse en esos indicadores que sabemos que nos convienen como país, no puede ser más que recibido como una muy buena señal de progreso del Estado de Honduras. No, y es bueno, y vamos a reflexionar en el transcurso del programa y con ánimo constructivo. Es bueno que Marcio Sierra y una buena corriente o el gobierno se mueva en ese sentido de trabajar por la construcción del Estado de Derecho y por objetivos añadidos como este de la cuenta del milenio, que es obtener recursos justamente por cumplir con esos indicadores. Por eso es bueno que en conjunto todo el gobierno valore los esfuerzos y la política de la presidenta Castro en ese sentido y tratemos de cuidar las relaciones con un vecino que es el que recibe a nuestros migrantes. De ahí viene la mayor cantidad de dólares para el país, de las remesas que ellos envían.
Nuestros nichos de exportación están ahí en ese mercado. Por eso es que situaciones como, por ejemplo, una equivocación, que yo creo fue una equivocación de la embajadora Dogu al decir vicepresidente, porque están acostumbrados a manejar el término vicepresidente en Estados Unidos y no el de designado presidencial, no era propicio para armar toda esa controversia, sabiendo que el gobierno mismo trabaja en otros objetivos de tener relaciones limpias, honestas con los Estados Unidos y que en función de eso está trabajando para tener acceso a los recursos de la cuenta del milenio para el 2024. O sea que habría que trabajar en la misma línea, en los mismos esfuerzos. Que somos país soberano, lo somos conceptualmente, que hay que demostrarlo en la práctica, hay que demostrarlo en la práctica, sin perder de vista que hay relaciones que el país debe cuidar en extremo por los beneficios que obtiene de esas relaciones y que no cualquier escaramuza se convierta en una controversia que al final puede dar al traste con los objetivos mayores que tiene el país en sus relaciones con Estados Unidos. Ahora bien, que nos amplíe don Marcio Sierra la estrategia del Estado de Honduras en el control de la corrupción. Marcio dice, con no robar, dice, con hacer las cosas limpias, con denunciar a aquel que trata de corromper a un funcionario público. En esencia eso es el control de la corrupción, pero para eso se requieren estrategias. Nos vendría bien que el Estado de Honduras, antes que finalice el año, suscriba ese acuerdo con la ONU para tener la misión internacional contra la corrupción en Honduras. Así que de esto nos profundizará don Marcio Sierra, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y ministro asesor en gestión pública por resultado del gobierno. Y de hecho el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Ismael Cepeda, economista del FOSDE, y ya en el segundo segmento el economista Roberto Lagos desde la Florida. Bueno, continuamos aquí en Frente a Frente esta mañana con el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el ministro asesor en gestión pública por resultados, Marcio Sierra, don Dante Mossi, presidente del BCIE, Ismael Cepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa, y ya en segundos está conectado con nosotros Roberto Lagos. Aquí comienza don Marcio nuevamente de repente a recordarnos algunos elementos que ya describía Ismael Cepeda, pero que es bueno que usted lo sepa para saber cómo los estados van construyendo sus objetivos que al final les reditúan en beneficios. No solo es la imagen de un estado poderoso, respetuoso de la institucionalidad, sino que eso mismo le da posibilidades en sus relaciones internacionales de conseguir recursos regalados por otros estados. Aquí comenzamos con don Marcio Sierra. Bueno, Renato, una de las cosas importantes es que hicimos un análisis del periodo en que tuvimos el acceso a la cuenta del milenio y que se dio el compacto, porque el compacto de 215 millones duraba para 5 años. Entonces, durante ese tiempo, a partir de ahí, todos los años hay evaluaciones. Y también está la evaluación del último año, está la evaluación del año 2008-2009, comparativa, y luego la evaluación del año 2021. Como podrá ver usted, ahí dice, un análisis comparativo muestra que 3 de los 20 indicadores evaluados se han convertido en el talón de Aquiles después del 2010. ¿Qué pasa? Que tenemos en el gobierno justo, donde están derechos políticos, libertades civiles, control de corrupción, efectividad de gobierno, Estado de Derecho y voz y rendición de cuentas. En el 2008-2009 se aprobaron todos menos el de Estado de Derecho. Sin embargo, en el 2021 solo se aprobó el de derechos políticos.
¿Por qué el 2021 se aprobó el de derechos políticos? Porque hubieron unas elecciones libres, hubieron unas elecciones bastante con mucha paz, y eso ayudó a que este indicador subiera considerablemente. Pero si mira la columna blanca, todos hay unas diferencias negativas de 37, 34, 46, o sea que en este aspecto de gobierno justo, el gobierno saliente, el gobierno de Juan Orlando Hernández nos dejó con unos indicadores muy deficientes. Luego, si pasamos a lo que es la inversión en la gente, que esta es parte importante porque es todo el trabajo social que hace el gobierno en educación, en salud, en todo el gasto público que invierte para mejorar las condiciones de vida de los hondureños, el manejo de los recursos naturales y lo que es la salud infantil, podemos ver que desde el 2008-2009 se aprobaron todos los indicadores, pero sigue en la anterior, por favor, en la que estaba, pero en el 2020-2021 tenemos que reprobamos la tasa de inscripción para niñas en educación secundaria, se reprobó lo que es la tasa de inmunización, ese obviamente por la dificultad que tuvimos por el COVID-19 y toda esa parte de conseguir las vacunas que nos costó. Acuérdense que fuimos el último país que entramos a empezar a buscar y a querer comprar. Y luego en la libertad económica, pues en aquel tiempo, Honduras, en el 2008-2009, el gobierno del presidente Zelaya no aprobó lo que es política fiscal. ¿Por qué no se aprobó política fiscal? Porque nosotros, yo estaba en el gabinete económico en ese tiempo, nos opusimos a que Honduras devaluara. En esos 4 años el valor de la moneda estuvo en 19.03 y no quisimos porque era un impacto demasiado fuerte para la gente pobre y no somos un país sumamente exportador, entonces el efecto no hacía, y al final pues nos aceptaron eso, pero salimos mal evaluados. Sin embargo, en el gobierno anterior, en el último año, no se aprueba la apertura en negocios. Pero eso es por cuestiones de que también el Doing Business, que es el indicador del Banco Mundial que utiliza la cuenta del milenio para medir, porque tuvieron un problema creo que en Chile, donde se estuvo manipulando los datos. La información. Luego en la siguiente gráfica usted va a ver así de manera rápida que no se volvió a aprobar el indicador de corrupción. Desde el 2010 no aparece, en el 2008, 2009, 2006, 2007 y 2008 se aprobó. El golpe de Estado hizo que volviéramos a entrar en bastante corrupción. En los 6 meses del golpe de Estado, pues ustedes saben todo lo que pasó, el manejo de los fondos y todo eso, y luego en todos los siguientes años los escándalos de corrupción y los eventos emblemáticos de corrupción que se dieron, Seguro Social, compra de hospitales. Pero los suecos anunciaron que se iban, casi lo dijeron que por corrupción como en el 2008, Marcio. No. Eso es, ¿en qué año se fueron los suecos? Se fueron la cooperación, me estoy refiriendo a la cooperación. Se fue en el 2008, pero mire, yo estaba como director de la UNAD y le hicimos la respuesta a la directora de los suecos. Ellos se iban de todos los países de Centroamérica, no solo de Honduras. Los medios agarraron ese tema como que era un problema de corrupción. No, porque nosotros manejábamos la cooperación sueca dentro de la UNAD y otras instituciones y se cumplió con todo lo que decía. Si había un comité donde ellos estaban y ellos aprobaban. El tema es que se retiraban completamente y solo iban a cambiar su modelo para ayudar a ONGs. Pero la cooperación sueca se retiró completamente y ya era programado. Incluso hablaron cuando contestamos, ahí está en la carta, donde dice de las razones por qué se van, utilizados de otra manera por las situaciones en que nos encontrábamos ya en ese tiempo. Pero la corrupción, ahí está. Bueno, la aprobación esa es cuenta del milenio, como lo dijo Ismael. Viene de Freedom House, viene de Transparencia Internacional. El principal fuente que utilizan ellos es el Banco Mundial. El Banco Mundial manda una encuesta a todas las organizaciones del país y ellos evalúan. Organizaciones como COEP, cámaras de comercio, sociedad civil, y hacen el llenado de toda esa encuesta y la entregan y ellos evalúan con eso. Entonces, desde el 2009 nosotros no tenemos acceso a los fondos del milenio. Principalmente por el control de corrupción.
principalmente por el control de corrupción. Ahí ha estado el talón de Aquiles del país. Bueno, sigamos con esta gráfica que nos tiene rápido, aquí esta parte, el ministro asesor. El efecto de tener un buen programa con la cuenta del milenio es que la definición de ellos lo dice en su misión: crecimiento económico con reducción de pobreza. A eso se llama crecimiento incluyente. ¿Qué pasa? Está en nuestro plan de gobierno, es lo primerito que dice la presidenta Xiomara en el plan actual de gobierno, y es lo que se busca, buscar medidas que puedan. Por eso hay mucha cosa de inversión social en este nuevo presupuesto para poder bajar la pobreza. Mire que nosotros en el gobierno del 2006-2009 los crecimientos fueron 6.2 en el 2006, 6.6 en el 2007 y 4.2 en el 2008, que fue el año de la crisis mundial y el país que más creció en América, Honduras. ¿Por qué? Porque nos anticipamos con un plan anticrisis y un montón de medidas agrícolas y todo para eso. Y luego reducción de pobreza del 64% al 58%. ¿Qué pasó? En los siguientes años hubo crecimiento más o menos bajo, pero la inflación y todo eso se come en ese crecimiento. Honduras tiene que crecer en promedio de 5, 6, 7% para poder tener más reducción de pobreza. Pero en el último año nos dejan en 74% la pobreza. Dele a la siguiente para que vea los efectos de eso que tuvo el crecimiento económico durante el periodo de gobierno de los 3 gobiernos anteriores. El crecimiento económico se volvió bajo, excluyente, con elevada corrupción, generador de pobreza, poco atractivo a la inversión. Entonces, como puede ver ahí, la tasa de pobreza pasó de 58.8 a 73.8 con un aumento de un 15%. Mire la línea de abajo, que es la del presupuesto general de la República. En el año 2009 el presupuesto eran 113.000 millones de lempiras y en el 2021 289.000 millones, un aumento de 156% el incremento en el presupuesto, y nos suben la pobreza en el último año a 15%. ¿Dónde está el dinero? Sí, pregúntese eso. Yo creo que aquí hay que preguntarnos y escuchar al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, a escuchar también a Ismael Cepeda y desde luego a don Marcio Sierra. Porque en los últimos años hemos visto ese incremento en el presupuesto, en la deuda pública interna y externa del país, y por qué los resultados en cuanto a la reducción de pobreza son pobres? Esa es la pregunta y lo que no entiende Marcio y no entendemos un montón de gente. Y yo creo que ustedes tienen la respuesta. ¿Por qué? A mayor presupuesto y endeudamiento el país incrementa la pobreza. Bueno, primero que todo, creo que algo que es importante destacar es que el año 2020 fue un año de pandemia, fue una crisis global, no solamente de Honduras. Entonces los estados tuvieron que recurrir a endeudarse, o sea, no solamente fue Honduras, fue a nivel, o sea, aún los países más desarrollados como Estados Unidos tuvieron que emitir cantidades de deuda extremadamente altas para poder compensar la caída de ingresos por la caída económica. También es cierto que hubo una desaceleración económica global, incrementaron los niveles de pobreza, incrementaron los niveles de migración, porque la gente se va no porque está feliz, se va porque no hay oportunidades económicas. Entonces creo que, un poco para hacer balance pues, a lo que Marcio estaba mencionando, sí es cierto, los países se endeudaron mucho para compensar una falta de ingreso económico, pero la pregunta es, ¿fueron estos programas efectivos? Y creo que la respuesta es no del todo, porque obviamente los niveles de pobreza subieron mucho, y esto no solamente de Honduras, de toda la región. Los niveles de migración, ¿verdad?, del Triángulo Norte fueron realmente a niveles nunca vistos. Hasta ahora comienzan a amainar, ¿verdad?, ahora que los programas sociales comienzan otra vez a fluir de una manera más controlada, más focalizada, es que los niveles de migración de hondureños que se van por falta de oportunidades comenzaron ya un cambio de tendencia. Eso es muy importante. Pero nuevamente, el tema de corrupción, como Marcio lo dice, es un tema, un cáncer que tenemos aquí en Honduras en particular. O sea, yo he tenido el privilegio de trabajar en varios países del mundo, y yo recuerdo que un jefe me dice antes, lo siento mucho. ¿Por qué? Es que salió Honduras uno de los peores calificados en temas de corrupción. Yo estaba en Ghana cuando pasó eso.
Y le digo, no temas, le digo, es parte del negocio, le digo, pero la verdad que sí avergüenza. Yo soy hondureño, pero no soy corrupto, le dice don Dante. Pero avergüenza, ¿no? O sea, avergüenza Claro, que seamos percibidos como un país donde se roban hasta lo que, como dicen, las piedras, ¿verdad? Si fuera posible. Entonces creo que ese combate frontal a la corrupción es un cáncer que hay que hacer. La única manera de eliminarlo es con la voluntad política al más alto nivel. Y yo creo que si uno va a hacerle, no quiero ser político ni demagogo, pero creo que uno de los temas más importantes que ha sido recalcado del plan de gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido el combate a la corrupción. Y definitivamente si podemos anclar en resultados concretos, eso va a ser un beneficio de largo plazo, no solamente, o sea, tal como usted lo dice, quizá en este año no salgamos seleccionados, pero lo importante es que probablemente el otro sí, porque estas cosas toman tiempo, pero el beneficio para todos los hondureños va a ser más efectivo. Mire el chiste cruel de esto, ¿verdad? La unidad ejecutora de la cuenta del milenio original, ¿cuál era? InvestH. Y mira cómo está ahora InvestH, ¿verdad? Sumergida en corrupción, en escándalo, y ahora el gobierno está viendo cómo desenmaraña, ¿verdad? Todo lo que amarraron. Entonces, como algo que se creó, ¿verdad? Como un buen ejemplo de buena gobernanza, se volvió casualmente en el tema más odiado por todos los hondureños cuando se adquirieron estos hospitales móviles en medio de la pandemia, y todo el mundo decía, bueno, ¿y cómo me van a proteger mi salud de estos hospitales móviles que de dudosa reputación? Entonces, creo que Honduras ha tenido muy mala reputación y cambiar esto no va a ser un esfuerzo menor, así que yo realmente me alegro mucho, ¿verdad?, que esta unidad dirigida por Marcio Sierra, que ya lo probó una vez en el pasado, ¿verdad?, con la unidad de gestión por resultados, pueda volver a replicar este milagro económico de devolverle la credibilidad a las instituciones públicas como el Tribunal Superior de Cuentas, la Fiscalía General, el sistema judicial. Ahora que estamos eligiendo nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, creo que son buenos momentos para que Honduras se pruebe que estamos haciendo las cosas bien y diferentes como en el... Pero mire usted cuando la cuenta del milenio era dirigida y administrada y los recursos se soltaban directamente por los Estados Unidos, ¿quién la manejaba? El que hoy está privado de libertad, pero mientras estuvo administrando los fondos de los Estados Unidos en la cuenta del milenio, yo lo recuerdo muy bien, se ganó muchos bonos, es decir, el hombre demostró que manejaba con honradez esos recursos, tenía el monitoreo de los Estados Unidos. Pero cuando se pasa a la institucionalidad pública, ahí comienza todo el desastre, ¿eh? Bueno, el director era otra persona, era Martín Ochoa, si no mal recuerdo, y este muchacho Marco Bográn era el director del departamento legal, si no me recuerdo. Y como usted lo menciona, cuando pasa la institucionalidad, a él lo ascienden y ahí es cuando se comienza todo a desbaratar. Entonces, realmente con la supervisión de cuenta del milenio, es decir, con el programa de Estados Unidos, sí había una contrapartida de supervisión y monitoreo, y es por eso que uno a veces, aunque pueden señalarlo de entreguista o de malinche o un sinnúmero de categorías, realmente a veces necesitamos la supervisión internacional, porque cuando, bueno, en este caso del programa que estamos en cuenta del milenio hablando, cuando pasó a formar parte de la institucionalidad pública es cuando realmente comienza a desbaratarse, como he mencionado. Sí, yo recuerdo que llevan a Marco Bográn por Inves, por la labor que hizo en la cuenta del milenio. Entonces... bueno, en realidad, solo quiero aclarar algo. Sí era institucionalidad pública. Yo me recuerdo, tú estabas en Banco Mundial, yo estaba también como presidente, como director de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado. Marco Bográn trabajaba conmigo, Martín fue nombrado por el gobierno de Honduras para ser director de la cuenta del milenio y manejar el programa. Y yo le di el permiso a Marco Bográn para que él se fuera como asesor legal de la cuenta del milenio, y estaba manejada por el gobierno de Honduras. Eso hay que aclararlo. Que sí siempre está
está dependiendo de la supervisión de la cuenta del milenio de Estados Unidos, y no solo de ellos, sino de todos los organismos internacionales que están con los ojos puestos. Y por eso es que esas evaluaciones son consideradas muy objetivas y son bastante confiables para las decisiones que tome el Congreso en Estados Unidos. Pero cuando solo quiero, porque también hay que tener presente que cuando Cuenta del Milenio tiene el tema de reducir la pobreza, incrementar la producción o el crecimiento económico, debemos de recordar que también cuando Honduras accede tenía una estrategia, es decir, no solo es pasar por pasar Cuenta claro. del Milenio, es tener un plan de ejecución y que realmente cumpla con esos objetivos. Entonces, que aquí va la pregunta o el segundo bloque del programa, es entonces, ¿para qué vamos a acceder? ¿Hacia dónde apostamos esos recursos, esos más de 200 millones de dólares? Cuenta del Milenio tenía dos objetivos, que era la reducción de los costos de transporte y por eso la CA5, las carreteras secundarias, terciarias, pero también tenía incrementar la productividad de nuestros agricultores, del sector agrícola. Entonces, esos eran los dos objetivos principales. En una evaluación que pude leer de Cuenta del Milenio del Estado de Honduras, dice que llegaron alrededor de 300,000 personas, campesinos, agricultores, hubo más de 9,000 hectáreas de asistencia técnica, hubo más de 4,000 hectáreas de riego, entonces había un plan. Entonces, vuelvo, no solo es pasar por pasar, sino también que va ligado a la reducción de la pobreza y por eso en el 2005, cuando accedimos, estaba ligado a la estrategia de reducción de la pobreza, a la ERP. Sí, bueno, entonces yo solo quiero terminar con esto. Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. La corrupción tiene que ver en mucho, en que países como el nuestro incrementen cada año sus presupuestos, aumenten la deuda pública sin que se reduzca la pobreza. De hecho, ese es el tema. O sea, no es el nivel de deuda lo malo es qué hago con esos recursos, cómo lo publico, cómo el público sabe cómo esos recursos son utilizados. Yo creo que, o sea, el eslogan, ¿dónde está el dinero?, ¿verdad? Tiene que ver con falta de transparencia. Todo ciudadano debe tener derecho a saber cómo su Estado invierte los recursos que toma de la comunidad internacional. Así que yo creo que estos programas que mejoran la transparencia del presupuesto de Honduras y que enhorabuena, ¿verdad?, que se haya llamado, que lo enmarquemos dentro de cómo Honduras accede a recursos de la cuenta del milenio, es bienvenido, o sea, por la comunidad internacional, no solo el BESIO, ¿verdad?, mis directores, toda la comunidad internacional y toda la ciudadanía está ansiosa de tener más acceso a conocer cómo se utilizan los fondos que vienen de préstamos internacionales para estos países. Así que yo creo que enhorabuena, creo que el pueblo hondureño tiene que alegrarse de que tengamos esa dirección, esa política pública que no solamente nos conviene como Estado y como pueblo hondureño, sino también como una forma de financiarse a futuro, porque obviamente los recursos cada día van a ser más y más caros por esta crisis global en la que estamos sumergidos. Y en estas valoraciones que hace don Dante Mossi coinciden mis otros dos panelistas, es decir, cuando uno se pregunta por qué aumenta la pobreza si los presupuestos se incrementan y la deuda pública interna y externa también, la corrupción ahí es la debilidad del Estado. Ahí está clarito. La corrupción es la debilidad del Estado. Ahí se resume por qué a más deuda externa, más deuda interna, a más presupuesto, más pobreza, corrupción. Bueno, nos falta profundizar aún más. Marcio nos ha dado líneas generales de las estrategias del gobierno hondureño en el control de la corrupción, no solo para obtener recursos de la cuenta del milenio, sino para ir fortaleciendo el Estado, para que lo que el Estado invierta vaya justamente a crearnos riqueza y a disminuir la cantidad de pobres. Ahí tiene Marcio todo y nos lo va a explicar con más profundidad en unos minutos. Ya tengo la conexión de Roberto Lagos y antes de irme a la pausa, Roberto, yo les decía a nuestros panelistas y a la teleaudiencia que el sábado me dijiste, mira Renato, si Marcio está detrás de esa estrategia, yo te aseguro que podemos tener opción a la cuenta del milenio. Ya está claro que no para el 2023, Roberto,
sino para el 2024, porque la evaluación que se va a hacer ahora en noviembre es del último año del gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández. Adelante hasta Miami a Roberto Lagos. Sí, muy buenos días, don Renato, y buenos días a sus panelistas, al doctor Dante Mossi, al comisionado Sierra y a don Ismael Cepeda. Sí, la calificación va con un rezago. De hecho, le voy a dar una primicia. La calificación con la que vamos a salir al cierre que van a presentar en noviembre de 2023, que corresponde a lo que ocurrió en el año 2022, se va a encontrar entre 6 y 8%, 2021. ¿verdad? Sí, o sea, del 2022, ¿verdad? Entonces, perdón, del 2021, disculpe. Que se va a llamar Cuenta del Milenio 2023, sí, pero que corresponde al año 2021 y que es publicada este año. Vamos a salir calificados con entre 6 y 8%, ¿verdad? El percentil mundial fue de 14%, pero luego Honduras fue comparado con 30 economías. 30 economías son las que son comparadas, que son de ingresos medios bajos, y luego cuando se realiza la comparación con los datos de Banco Mundial, usted obtiene que Honduras sale ubicado en entre el percentil 6 y 8, que básicamente le dice que aproximadamente el 95% de los países obtuvieron una mejor calificación que la de Honduras, ¿verdad? Y eso corresponde básicamente a los eventos, eso refleja los eventos ocurridos durante el último año de la administración del gobierno del 2021, ¿verdad? La administración Hernández. Entonces, sí hay mucho trabajo que hacer y creo que podemos entrar en otros elementos. El tema importante es que, bueno, yo felicito al comisionado Sierra, un tipo muy serio en lo que hace. No, me gusta que no habla mucho, pero sí da muchos resultados en lo que hace. Por algo maneja la Oficina de Gestión por Resultados. Y aquí hay que entender varias cosas sobre esta calificación de Cuenta del Milenio. Recordemos que podemos tener el plan, y el plan es la parte importante, ¿verdad? Definir la estrategia, definir cuáles son los indicadores, definir cuál es el set de políticas que se van a realizar para poder pegarle a cada uno de estos indicadores. Y adicionalmente, en la construcción del indicador de corrupción, es un indicador de naturaleza multidimensional. Es decir, que incluye distintas fuentes, y como son World Justice Project, como son la Unidad de Inteligencia de Economist, como son, por ejemplo, también evaluaciones independientes que ellos realizan a ONGs, al sector privado, y análisis de especialistas. Entonces, poder incidir en cada uno de estos generadores de información, creo que esa es la clave, ¿verdad? Que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pueda sentarse con ellos y tener una conversación, ¿verdad? Para ver cuál es el set de políticas que se van a implementar. Y recordemos una cosa más. Cuenta del Milenio, el indicador de corrupción no solo mide la labor del Ejecutivo, sino que también mide la labor del Congreso, la labor de las Cortes, la labor del Ministerio Público. Entonces, es corrupción desde un ámbito bien generalizado, la labor de la policía. Y platicando un poco con los generadores, con las personas que hacen las evaluaciones, algunos amigos que dejé durante el tiempo en Washington me comentaban que se encontraban muy contentos por las presentaciones que había realizado el gobierno, ¿verdad? Del plan que piensan implementar. Y algo que ellos valoraban mucho, y sí me lo dijeron, o sea, lo valoraban bastante, era el hecho de que de los funcionarios públicos, en el sentido de ministros, que actualmente están en los distintos cargos, había algo mucho que valorar, y es que ninguno de los ministros estaba en ningún acto de corrupción significativo, ¿verdad? Y eso era un tema importante que ellos destacaban, y eso podía impulsar la nota. Para mí el proceso va a ser un proceso que va a tomar 2 años. Eso es lo que yo tengo estimado que va a tomar. Ojalá sea antes. O sea que para mí, si retornamos y si el plan se implementa y se hace de buena forma, ¿verdad? Porque podemos tener el plan, pero si no se ejecuta, si las instituciones no ejecutan el plan, difícilmente se regresa. Pero si el plan es implementado de buena forma, a mitad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, potencialmente Honduras podría ser nuevamente país elegible, ¿verdad? Y esa sería como la parte de introducción que podría dar al respecto, doctor Renato. Bueno, pero es que si en el 2024 comenzamos ya a tener esos fondos, es tener la certeza, la garantía que los ministros que están actualmente ya dejarán de utilizar el poder para robar.
eso me da la certidumbre. Si logramos a mediados del gobierno de la presidenta Castro obtener recursos de la cuenta del milenio, es que realmente por primera vez en muchos años el funcionario público llega comprometido a trabajar por el Estado y no a enriquecerse del Estado. Y es parte de la estrategia que nos tiene que decir don Marcio Sierra. ¿Qué están haciendo en función de disuadir al funcionario público de aquella mentalidad histórica que ha tenido, que hay que aprovechar los 4 años para enriquecerse y no trabajar por el bien común, al servicio del Estado de Honduras? Porque yo estoy convencido de algo, esto no es solo por vía decreto, porque Marcio vaya a hacer una presentación y que la presentación esté bien elaborada y cause sensaciones en los oídos. Esto simplemente es la concepción de un gobierno y la mística de trabajo del funcionario público. Y ese es el puntito. Hasta hoy no ha estallado ningún escándalo, que yo sepa, de ningún ministro. Tú no has escuchado ninguno, Ismael. No. Yo tampoco, yo que trabajo todos los días en esto, tampoco. Y ojalá que no hayan estado trabajando clandestinamente al servicio personal. Porque miren los objetivos grandes del gobierno. Los objetivos es, a mediados de este gobierno, tener esos recursos. Pero si comienzan los ministros a pensar, como históricamente se piensa, que hay que aprovechar los 4 años para enriquecerse, olvídense, por muy linda presentación que haya hecho en Washington Marcio Sierra, no vamos a lograr superar este indicador del control de corrupción. Venimos por eso a valorar más este puntito que veo yo que es el talón de Aquiles que tenemos. Después de la pausa, Marcio. Okay. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. 3 represas para prevenir inundaciones en el norte: El Tablón, Los Llanitos y Jicatuyo. El gobierno y empresarios anunciaron ayer la construcción de los embalses como parte del plan de rescate del Valle de Sula frente a los desastres causados por los desbordamientos de los ríos Ulúa y Chamelecón en la época lluviosa. Ojalá, hombre, que esta vez sí se concrete. Han aprobado los financiamientos y todo. El golpe de Estado votó porque ya estaba todos los decretos firmados. No puede ser que la región que produce el mayor PIB del país cada año esté perdiendo 800, 1.500 millones de lempiras todos los años. Ni que fuéramos ricos. Pues esperemos que ya este gobierno deja las bases de esas 3 represas para prevenir inundaciones en el norte. Crisis de las afectaciones a nivel nacional. Miren ustedes, 116 puntos del Valle de Sula necesitan obras de mitigación. 742 comunidades han sido afectadas. 80.300 personas afectadas han dejado las lluvias solo en la capital. 16.400 personas evacuadas, se registra Copeco, y 9.000 personas acogidas en 137 albergues. Es increíble. Yo le contaba a mis amigos panelistas que este sábado estuve en Quimistán, Santa Bárbara. Muchas gracias a todos los amigos de Quimistán, Santa Bárbara. Y es increíble de esos cerros cómo viene agua. Y dice uno, si aprovecháramos, si almacenáramos toda esta agua que tiene el país, no tendríamos crisis de agua, pasaríamos un verano regando, produciendo, y la gente sin esos razonamientos de 30, 45 días o más. Somos productores de agua, pero desafortunadamente no tenemos dónde almacenarla. Es agua que se pierde, va a nuestros pobres cauces asolvados de ríos y quebradas, y por último al mar. Pues estos son los titulares de Tu Nota, del PDF de Tu Nota de este lunes, por cortesía del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Yo con todo respeto le digo a Marcio,
La presentación pudo ser muy bonita, bien elaborada. Marcio dice que desde que comenzó el gobierno pensaron en esos fondos de la cuenta del milenio y están trabajando en esa estrategia. Pero una presentación, objetivos, ideales que pueden ser abortados si no hay mentalidad de transparencia en el funcionario público. En función de esto, Marcio, ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo convencen a la gente que trabaja en el gobierno de que el objetivo de ustedes es claro, anticorrupción, para que no se corrompan? Porque por lo general hay mucha gente que llega a la administración pública pensando que hay que aprovechar esos 4 años para garantizar su futuro y el de sus hijos. Sí, mire, Renato y los compañeros, en realidad los sistemas han estado establecidos. Lo que pasa es que se han violado o se han hecho a un lado. Por ejemplo, tenemos la ley de administración pública, si la cumple, ayuda. La ley de compras y contrataciones del Estado, la oficina normativa de compras y adquisiciones del Estado y luego los procesos que hace cada institución. ¿Qué pasa con esto? Que todo eso se desechó durante el gobierno pasado. Usted sabe el problema que hay de los fideicomisos que se traspasaron. Hay un principio de caja única que es constitucional y está en la Constitución, fue violado. Sacaron el dinero de las instituciones, lo ponen en los bancos se convierte en dinero privado y luego de ahí para allá pueden adjudicarse los proyectos directamente. Entonces ahí se da un proceso de corrupción muy alto y aparte de eso se violan todas estas leyes anteriores. Se estaba manejando así. Aparte de eso, las unidades ejecutoras especializadas en cada una de las instituciones quedaron con los brazos así porque la administración pasó a ser privada. Los bancos no tienen culpa porque ellos los contratan para administrar los fondos. ¿Qué pasa cuando el comité técnico se reúne y da las instrucciones para que se hagan las cosas como ellos quieren? Ese es un tema alto de corrupción y estás evadiendo todo. Actualmente, ¿qué hicimos? En el sistema de gestión por resultados, todas las instituciones, hay 3 indicadores transversales para todas las instituciones que tienen que cumplirlo. 1, publicar todo lo que es el presupuesto, sueldos y salarios y toda la información financiera en el portal del Instituto de Acceso a la Información Pública. 2, utilizar que todas las compras y contrataciones que hacen las instituciones se hagan por medio del sistema, por la ONCAE, Oficina Normativa de Compras y Contrataciones. Ahí no hay forma porque tiene que entrar a buscar los proveedores, tiene que competir todos. Bueno, siempre va a haber que la mente del ser humano puede ir adelante, pero el que se agarre haciendo actos de corrupción, hay que presentarlo ante la sociedad, presentarlo tirarlo a la hoguera. Yo le dije eso a la presidenta y ella está de acuerdo, que no va a tolerar que el gobierno de ella se vea manchado por 1 o 2 personas. Otra ventaja es que todos los funcionarios, usted revise la lista de todos los que estamos en el gabinete económico, en las instituciones descentralizadas, ninguno tiene negocios que tenga conflicto de intereses. Yo no tengo negocios, nadie tiene negocios para que podamos estar dedicados completamente a lo que es la gestión pública. Y 3, que presentar trimestralmente un informe de anticorrupción. Ya se creó la Secretaría de Transparencia. La Secretaría de Transparencia creó la Estrategia Nacional contra la Corrupción, la ENTAE, con el apoyo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ya está firmada, ya está en funcionamiento esa y nosotros la entablamos con los objetivos y con la revisión. Segundo, todas las instituciones tienen que estar reportando al Instituto de Acceso a la Información Pública. Hicimos un convenio de cooperación con el Instituto de Acceso a la Información Pública para estar conectados directamente y que nos informa directamente el sistema de ellos para poner la calificación. Esa calificación tiene una ponderación de 15 puntos en toda la calificación que va a tener cada una de las instituciones. Esos 15 puntos deberían de ser gratis si uno hace la gestión bien. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Bancos, yo les dije desde el primer día que llegué, aquí no quiero visitas de proveedores ni contratistas. Ellos que califiquen, que entreguen sus papeles, que vengan y que participen, sea quien sea, que sea, como decimos en inglés, blind, que yo no sepa quiénes son, participen y vemos
quiénes son los que están participando, pero a mí que no me vengan a buscar para que yo le ayude a que le hagan estas compras, que le hagan este contrato, ni nada. Y así todos los demás deben de participar de esa forma. Entonces, esa es una de las formas. Luego, todos los mecanismos de control que se están estableciendo interinstitucionalmente, la veeduría social. Por eso este plan incluye el CNA, incluye todas las organizaciones de sociedad civil. Ahí lo va a ver en una filmina cómo está integrado el sistema de gobernanza para controlar el plan. Está la empresa privada, están las universidades y están los organismos internacionales. Entonces, eso creo que va a funcionar porque el principal eje del plan de gobierno es anticorrupción. Muy bien, muy bien. ¿Te inspira optimismo y certidumbre, Ismael? Bueno, sin duda, yo diría que sí, no obstante, no es que uno sea escéptico, sin embargo, los hechos son muy contundentes. Por ejemplo, voy a citar un par. Al Instituto de Acceso a la Información Pública, que acaba de mencionar don Marcio, se le mantiene el presupuesto del 2022 al 2023. Entonces, cuando uno escucha que sin duda se necesita presentar la información al instituto, pero si se mantiene el mismo presupuesto, quiere decir que no hay un fortalecimiento institucional. Eso es algo contundente y con una cifra muy concreta. Luego, cuando vemos el tema del gobierno, no solo tenemos que enfocarnos en el Poder Ejecutivo. Las otras instancias, los otros poderes del Estado, como el Congreso Nacional y el Poder Judicial, deben de estar involucrados en este plan anticorrupción. Y están. Sin embargo, cuando uno ve todo el proceso que se está dando, tanto en el Congreso como en la elección de la Corte, también posiblemente no tengamos una claridad de que existe del combate a la corrupción y a la impunidad. Y, por ejemplo, hay otro tema muy concreto en el indicador de control de la corrupción, que es el nepotismo, por ejemplo. Entonces, hay cosas que sí necesitan un mayor tratamiento, una mayor profundización de cómo va a ser ese combate a la corrupción y sobre todo la impunidad. ¿Qué te parece que es una debilidad del gobierno presente, el nepotismo? Sin duda que sí. Yo no creo que tener a familiares, sobre todo porque las normativas lo mencionan, aún las internacionales, sea algo aceptable. Creo que el nepotismo ya sabemos que pues socava la institucionalidad y eso lo estamos teniendo y creo que también hay que decirlo. Bueno, Sí. en ese aspecto yo creo que es inevitable que se tengan familias en instituciones. En mi caso personal no he puesto a nadie, ¿verdad? Pero tienen el derecho, porque la ley se los permite, y además de eso, la confianza. Segundo, ¿cuál es el problema si se pueden evaluar y se pueden mantener la revisión de sus actos? Entonces simplemente hay que darle seguimiento, simplemente hay que ver qué es lo que están haciendo. La verdad es que difícilmente eso en ningún gobierno lo vas a poder controlar como teóricamente debería de ser. Pero existen mecanismos para poder revisar la gestión de cada uno de ellos y si cada uno es responsable de sus hechos y si hay alguien que es familiar y aunque sea familiar cometa actos de corrupción, tiene que enfrentarlos y hacer que cumpla la ley. Pero solo que nepotismo es nepotismo, Marcio. Sí, nepotismo es nepotismo. Trato de favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. Cada vez se persiguen más activamente los casos de tráfico de influencias, nepotismo y otras formas de corrupción política. Y es que al final, cuando prime el nepotismo, se asocia que hay corrupción por el hecho de utilizar un cargo para poner familiares. Y son cosas que está a tiempo de rectificar la presidenta, porque yo estoy seguro que cuando Ismael dice nepotismo se está refiriendo a la familia Zelaya. Se está refiriendo a la familia Zelaya. No necesariamente. ¿O no necesariamente? Que realmente ya hay diputados, por ejemplo, que colocan a sus esposas, ya hay funcionarios que tienen a sus hijas como asesoras. Entonces, realmente el nepotismo no solo tiene que ver con la familia Zelaya, sino con la percepción
o la intención de estos nuevos funcionarios de colocar. ¿Qué funcionario tiene hijas? Porque la ley no te permite que hasta el 4º grado de consanguinidad yo tenga uno en la misma institución o es en otra institución. ¿De este gobierno? Sí. Sí, sí hay. ¿En la misma institución? Sí. Deberían de decirlo porque eso es prohibido. Que yo esté en una institución y yo ponga a un primo, pariente o algo dentro de la misma institución, no se puede. Bueno, pero si tienes un poquito de miedo en decir nombre, pasarle el papelito sí, se lo vamos a pasar a don Marcio. Para que lo investigue. Marcio es un hombre muy cercano a la presidenta tiene mucha confianza en Marcio Sierra. Esto más, le ha delegado ser su asesor en gestión pública por resultado. Este es hombre clave cuando comiencen a analizar los resultados de todos esos ministros. Si han sido incapaces de ejecutar presupuestos, si se justifica que no hayan ejecutado el 80-90% de sus presupuestos o simplemente fue falta de gerencia. Es Marcio y su equipo que está haciendo esas calificaciones. Estoy seguro que si algunos salen del equipo de gobierno este año es porque el equipo de Marcio Sierra los evaluó. No, al final quien toma la decisión política de sacrificarlo es la presidenta, pero ella toma en cuenta el trabajo que ustedes hacen, claro, evaluando al funcionario. Ahí van a ver el sistema, eso es sumamente objetivo. Ya tenemos la primera evaluación a junio. Lo que pasa es que la presidenta dijo que lo va a lanzar ya completamente en diciembre, cuando salga la evaluación del año, porque por todos los problemas que hubieron de arranque, hay un rezago en algunas, al rediseñar el presupuesto, al no tener fondos del presupuesto, lo que ha tardado que los fondos que prestó el Banco Central se pongan a disponibilidad, que los fondos que estaban en fideicomisos, que eran más de 16.000 millones, pasaran a la caja única. Entonces, eso no lo analiza la gente cuando dicen que la ejecución del presupuesto va lenta. Este semestre, ahora ya sí se está actuando porque ya hay fondos. Aparte de eso, una gran cantidad de los fondos que se podrían recoger se utilizaron para pagar deuda, porque era una prioridad pagar esa deuda para que Honduras no entre en default. Eso sería catastrófico. Sí. Y acuérdese el drenado de fondos de lo que había en caja en diciembre, que le hizo el Partido Nacional para dejarnos la caja completamente seca. Entonces, todo ese proceso y esa información, la gente no la conoce, solo dice, es que no han ejecutado. No, ejecutar es fácil, la mayor parte del presupuesto es gasto corriente. Usted lo puede ejecutar con facilidad y la mayor parte son sueldos y salarios. Entonces, el problema más es la inversión pública y eso es lo que genera que jale inversión privada para poder generar crecimiento económico y también ayudar a generación de empleo. Hace algunos minutos el presidente del BCE en una pausa comercial le dijo así a Marcio, hay que tener listos los proyectos. Si a mediados del gobierno, en el 2024, Honduras resulta beneficiada con la cuenta del milenio, porque don Dante Mossi, la primera vez que obtuvimos esos recursos, formaba parte de la administración pública y hubo que trabajar contrarreloj para elaborar proyectos que fueron orientados hacia la infraestructura vial, abrir caminos secundarios y terciarios. ¿Para qué? Porque también se invirtió en la parte agrícola, en enseñarle a la gente esa cadena de mercadeo, porque a mí me da pesar y está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Cuando me dicen unos productores de aquí de la montañita, mire que sembré repollo, pero los precios están caídos. Ahí perdí la cosecha y me endeudé por 100,000 empiras. Y yo recuerdo que esos fondos se invirtieron para enseñarle a la gente esa cadena de que produzca y que venda teniendo un margen de rentabilidad, porque es la única manera de volver a cultivar. Pues bien, esa será una pregunta para don Marcio Sierra. ¿Tienen elaborado hacia dónde orientar esos fondos si Honduras los obtiene a mediados? Y lo segundo es que me parece que habrán dos sucesos en el país fundamentales que van a fortalecer esta política de Estado para lograr, entre otras cosas, obtener esos fondos, que es la elección de la futura Corte Suprema de Justicia. Eso es fundamental. Y además,
la instalación y en qué condiciones de la Sisi, porque estoy seguro que Marcio o cualquiera de nosotros no quiere una Sisi light, una Sisi Así es. que venga solo a adornar un compromiso de campaña política. No, queremos una Sisi efectiva, con herramientas que disuada la corrupción en el país. Esos son los temas con que venimos después de la pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Diputados admiten que Congreso Nacional no ha hecho algo sustancial durante emergencia por lluvias. Diputados admiten que Congreso Nacional no ha hecho algo sustancial durante emergencia por lluvias. Miren, es que aquí es donde perdemos nosotros la perspectiva para qué es el Congreso. Si el Congreso es para hacer leyes, si esto de la labor de rehabilitación, esto es puro poder ejecutivo, y en todo caso, en sociedad con la empresa privada que quiere ayudarme. Ahí está, ¿no? Es aquí donde la gente se pierde. Diputados admiten que Congreso Nacional no ha hecho algo sustancial durante la emergencia por lluvia. Como podría intervenir el Congreso es con leyes en función de... Y aprobaron el decreto de emergencia, entonces. Correcto. Y eso es el Ejecutivo. Y el mismo día, el viernes pasado, el antepasado, ahí estuve yo porque a mí me encargaron elaborar y diseñar un sistema para recolectar toda la información de todos los incidentes, y le pusimos sistema de administración de emergencia. Se conectó con Copeco, se conectó y está en el sistema de gestión por resultados. Ahorita, ¿qué pasa? Ese día la presidenta firmó el decreto de emergencia y al día siguiente ya apareció en la Gaceta. Sí. Mira, pero esto pasa porque desde hace algún tiempo, hace décadas, el Congreso se ha dedicado a darle ese fondo departamental a los diputados para que vayan a hacer obras. Y esto más, y no de manera transparente. De hecho, no estarían un montón de diputados imputados por el Ministerio Público en el manejo en los tribunales, porque el Congreso se ha dedicado a darles dinero para que vayan a hacer proselitismo haciendo algunas cuantas obras. Algunos robándose la mitad y la otra mitad invirtiéndole en sus pueblos. Entonces, no perdamos la perspectiva, hombre. Este trabajo de la rehabilitación del país con estos fenómenos es del Ejecutivo, no es del Congreso Nacional. Bueno, estiman que al menos 500,000 hondureños se movilicen en la Semana Morazánica. Plan de rescate para el Valle de Sula, 3 represas, ordenamiento y reconstrucción. Ojalá. ¿Tienen fondos ustedes hoy o están dispuestos a aportar fondos? Con mucho, le vamos a dar una propuesta a la señora presidenta para ayudarle con estos proyectos que, por Dios, o sea, el Mitch creo que a mí me dejó muy marcado. Sí. Y tenemos que salir de esto ya. Sí. Tenemos los recursos y tenemos los diseños, así que ¿por qué no? Pues son titulares de tunota.com por cortesía del Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, ya estamos en la recta final del programa, solo algunos minutos más. Me interesó cuando don Dante Mossi le dijo a Marcio, debes tener listos esos proyectos, le dice, si acaso volvemos a obtener esos recursos de la cuenta del milenio, porque él estaba ahí en ese primer momento cuando se obtuvieron los recursos de la cuenta del milenio y tuvieron que trabajar no contra corriente, contra el tiempo, contra el reloj, para definir los proyectos y hacia dónde iban a ser orientados. No, de hecho, yo creo que la cuenta de milenio es una oportunidad, realmente hay que aprovecharla y hay que tener los proyectos, porque hay que enfocarse cuál es la prioridad del gobierno y tener estos proyectos preparados. O sea, yo no quiero prejuzgar lo que el gobierno tenga como prioridad, pero estamos a la orden, ¿verdad?, para poder hacer estudios de prefactibilidad, factibilidad de las prioridades.
Hablamos del tema de las represas, por ejemplo, al inicio, o sea, estas son 3, las que se nombraron aquí, Jicatuyo, Los Llanitos y el Tablón, pero también hay muchas más represas, está el Morolica, que es otra. Y entonces, nosotros dimos una donación de cerca de $9 millones al gobierno de Honduras para hacer 7 represas de tierra, así que incluyendo la de Morolica. Yo creo que son proyectos, ¿verdad?, que generan agua, primero para consumo humano, que es muy importante. Claro. Y también mitigan inundaciones, salvan vidas y número 2, generan riegos, de lo que estamos hablando. Yo creo que Honduras se merece mejor. Ya el MICH, ¿hace cuántos años fue, Renato? El MICH fue en 1998, sí. Así que tenemos que aprender de esas lecciones, ¿verdad? No podemos volver a lo mismo. Así es. Excelente. Ismael, ¿le pasaste el papelito a Marcio o no? Sí, no. Sí, se lo pasé. Ya me lo dijo, ya También hay varios ejemplos. Es más, no solo es el nepotismo, es el amiguismo, el clientelismo, conflicto de intereses. Hoy por hoy hay un diputado suspendido. Sí. ¿Sí o no? Entonces son casos, hechos reales. Entonces yo creo que sin duda lo que don Marcio menciona es esperanzador y confiamos en él, así como varios ministros, así como varios diputados y diputadas. Sin embargo, también hay que ser categóricos en este tipo de hechos. Y creo que no es para ofender, molestar, porque sin duda uno recibe respuestas viscerales, pero también la sociedad civil juega un papel fundamental en la democracia y los contrapesos que puede hacer. Y por eso también, volviendo al tema de la metodología de Cuenta del Milenio, hay temas como por ejemplo el tratamiento de la sociedad civil. Si la Junta de Cuenta del Milenio quiere profundizar, habla con las embajadas donde va a implementar el programa, y eso es real. No solo tiene que ver con los 20 indicadores como lo mencionamos al inicio, sino con esa complementariedad de la información para tener mayor contexto. Marcio Sierra tiene pendiente una respuesta. Sus valoraciones sobre, aunque no le corresponde, él es ejecutivo y ya estoy yo mezclando, estoy cuestionando que se mezclen o se alteren las cosas, los objetivos de cada poder del Estado, pero como él se le ha delegado este asunto de la estrategia para recuperar de nuevo esos fondos de la Cuenta del Milenio, tengo que preguntarle su valoración sobre la próxima elección de la Corte Suprema de Justicia, que creo influirá mucho en estos temas que tiene Honduras pendientes y que no se sabe su desenlace, como la Cuenta del Milenio y además la Sisi. ¿Saben, Marcio? Yo me imaginé que en el primer año íbamos a tener Sisi, pero no importa que se haya atrasado un poquito la instalación de la Sisi, si es para tener una Sisi de verdad, no la hay, con herramientas, para que venga a hacer un trabajo complementario con el Ministerio Público en función del combate a la corrupción, que hoy, una vez más, nuestros panelistas lo han dicho, es el principal flagelo para multiplicar la pobreza en Honduras, la corrupción, de tal manera que el país aumenta su presupuesto, aumenta su deuda pública y más empobrece, y todo por la corrupción. Ese es tema fundamental para Honduras superarlo, por lo menos mitigarlo, y sobre eso se pronunciará en cuestión de unos 2 minutos don Marcio Sierra. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Sisi y elección, próxima corte, juegan un papel. El comportamiento del Estado de Honduras en estos dos hechos influirán mucho en lo que venga. Bueno, vamos a empezar con la parte de lo de la corte. Como dijo Ismael, la Cuenta del Milenio analiza todo el Estado, sí, no solo el Poder Ejecutivo. Entonces ahí pues vamos a tener algunos tropiezos por algunas cosas que se hagan o se hayan hecho. Sin embargo, el proceso de la Corte Suprema, desde mi punto de vista, desde el momento que se llegó, independientemente de las vicisitudes que se tuvo para aprobar la ley
para la selección de los candidatos, ya ese es un paso positivo y se logró llegar a eso. Ustedes han visto cómo está conformado el grupo de las personas que seleccionan. Siguiente paso. Ya vieron ustedes los requisitos que está pidiendo esa comisión. Sí. Eso yo no lo había visto. Están pidiendo constancia de la Superintendencia de Asociaciones Público-Privadas. ¿Para qué? Para ver si esos abogados no estuvieron metidos en sociedades que tienen problemas. Pidiendo constancia de que si han trabajado por lo menos 10 años en el ejercicio del notariado y de abogado, porque ahora van a revisar el sistema desde el punto de vista de que sí trabajó y ya van a revisar en el sistema cuáles son los números de expedientes que ellos llevaban y en los cuales están. Eso es más objetivo. Tienen una gran cantidad de constancia de la Procuraduría, constancia de ONCAE para ver si han hecho compras y contrataciones o que estén involucrados ellos en alguna cuestión de compras, y entonces todo eso va a permitir que sea mucho más fácil la selección para poder eliminar la gente y que sea más objetivo. Entonces creo que esa parte va bien y al final poner las personas que realmente sean las personas que merezcan el puesto. Ahí llegar a los 45 es el primer reto. Luego después de los 45 se lo pasan al Congreso y ahí la selección ya es un tema del Congreso Nacional a quienes escogen. Eso creo que es ya algo que se ha superado y que creo que va bien. En cuanto al tema de la CICI, este tema de la CICI fue propuesto por nuestro partido, en el plan de gobierno está y es de las primeras medidas que se tomó con la carta que mandó la presidenta Xiomara Castro a Naciones Unidas. Ha ido caminando y precisamente fue el 21, el día 22, la presidenta, después del discurso que dio en Naciones Unidas, en la noche tuvo reunión con Guterres y ahí se habló, el tema era para hablar de los pasos que siguen sobre la CICI. No es que iba a decir, ya tenemos, no tenemos, como algunos quieren aquí hacer ver, ese no es una cuestión de que bueno, nos ponemos de acuerdo. Hay que cumplir condicionalidades y cosas que nosotros consideramos que deben de estar y cosas que consideramos que no. Entonces esa parte se discute y se va a una negociación. Okay. Lo que dice usted sobre que no sea light, obviamente para mí debe ser una CICI que pueda venir a tomar, como si, no sé si juzgar, porque no conozco bien en la jerga jurídica, pero sí que venga a poner a todos los que están involucrados en corrupción a las órdenes de los tribunales de justicia. Eso es parte, porque si no, no estamos demostrando lo que prometimos, y entonces hay que fortalecerla. Para mí, los casos que presentó la MASI fue algo bueno, pero el mismo Congreso y el Partido Nacional fueron los que se la volaron, como vulgarmente dice. Entonces, sin embargo, dio un resultado de unos cuantos casos. Debemos de continuar con esa labor para sentar precedentes y poder hacer una limpieza sobre el tema de corrupción. Bueno, pues llegamos al final. Miren, este es el plan, si pueden enfocarlo, acercarlo. Este es el plan de la presidenta Xiomara Castro para recuperar el acceso a la cuenta del desafío del milenio, que lo vamos a estar resumiendo en las emisiones noticiosas. Ojalá que ya para el 2024 tengamos acceso a ello. A todos, muchas gracias, buenos días.